saber si le puedo mandar mi diseño de tesis o si hay un correo electrónico o lo puedo mandar al chat o usted nos indica en este caso, porque lo que quisiera mucho es su orientación. En algún momento a mí la docente que me acompañó para el diseño de tesis 1 y 2 me dio algunas orientaciones. Sin embargo, como le digo, yo en este momento estoy, pensando en si el tema de tesis es viable para presentarlo en la escuela, dada la situación de la escuela y la universidad, y dos, si es posible enviárselo a usted o en su defecto yo estaría cambiando de tema de tesis. Muy bien. Perdone, mi estimada Amparo, ¿cuál es el tema de su tesis? Sí, el tema de tesis es estudiar la estructura organizativa del CSU a través del neoinstitucionalismo histórico. Entonces, yo lo que estoy tratando de estudiar es como el grado de democracia que puede permitir la estructura institucional del Consejo Superior Universitario. Y tengo un periodo que aborda de 1940 hasta 2020, estaba planteando en su momento, pero como le repito, sería tal vez que usted revisara el diseño de tesis y luego tal vez me diera sus comentarios. Muy bien. Sí, con mucho gusto. Yo puedo revisar los avances que ustedes tengan y por otro lado les voy a compartir tesis que yo he calificado como muy excelentes para que ustedes los tomen como referencia y sobre esa base avancen. Ahí está toda la estructura, desde el tema hasta los instrumentos y técnicas de investigación. Y entonces voy a compartirles estos diseños para que ustedes efectivamente los tomen como referentes y analicen a la par de ellos cómo van a avanzar. Totalmente, yo creo que el tema de su tesis, Amparo, es viable. Efectivamente, un análisis ahí sí que histórico, desde 1940 hasta 2020, en el tema de la estructura del Consejo Superior Universitario, inclusive qué pasó en las últimas elecciones, ¿verdad? Interesante porque puede ser una tesis muy de mucho análisis sobre efectivamente cuál es la legitimidad, ¿verdad?, de los procesos seleccionarios del Consejo Superior Universitario. Entonces, interesante su tema, me parece que es totalmente viable. Obviamente hay que meterse a profundidad desde 1940 a la fecha, pero creo que sí es posible. Entonces, si gustan, vamos a quedar en esto. Ustedes me envían los avances que tengan de su tema de investigación. Una cosa muy importante es la delimitación del periodo histórico en que ustedes van a inscribir su tesis. Usted ya lo aclaró muy bien, Amparo, 1940 al 2020, aunque puede reducirlo un poco más para analizar los últimos procesos seleccionarios en el Consejo Superior Universitario. Pero si tiene elementos, si tiene en el estado del arte todo ese bagaje de ese análisis comparativo desde 1940 hasta la actualidad, me parece que sería una tesis muy importante sobre el método lógico histórico para analizar los diferentes periodos en este proceso de elección en el Consejo Superior Universitario. Perfecto, excelente. No sé si alguien más. Nuevamente, por favor, mi estimado Alex, mucho gusto.
Sí, igualmente, maestro. Una consulta, como bien comentaba la compañera que me antecedió, con el tema de los trabajos y el parcial que, como ya sabemos, ya lo pasamos y ya casi estamos a la vuelta de la esquina del segundo. ¿Cómo sería ese tema? ¿Se va a tomar como válido lo que se trabajó o vamos a partir de sus nuevas instrucciones, maestro? Totalmente. Lo que yo quisiera saber es si ya tienen nota de ese primer parcial, ya se los calificaron y ya publicaron la nota. No, seguramente no, maestro, porque se dio el impasse del cambio de la profesora, entonces me imagino que habría que consultarla a ella y si ella va a estar de acuerdo y en cuánto tiempo podría mandar las notas, ¿verdad? Correcto. Ahí estaríamos como que teniendo a qué incertidumbre si lo manda a tiempo, el otro parcial estás pronto a hacer fecha, entonces como que no sé si tal vez algún otro compañero tendría alguna idea de ver cómo se le puede dar forma o usted, maestro, nos indica, ¿verdad? ¿Qué es más viable para usted, ¿verdad? Excelente. Yo voy a consultar en la plataforma. De hecho, en Moodle se suben las notas y ustedes pueden consultarlas, pero si en un tiempo determinado no las ha subido, es que se desentendió totalmente los parciales y voy a hablar yo con el coordinador de carrera para hacer ese parcial y entiendo que ya está a la vuelta de la esquina el segundo parcial, pero con todo gusto vamos a ver de qué manera resolvemos ese inconveniente, mi estimado Alex y colegas. Ya saben, estoy para servirles. Entonces, si me lo permiten, yo les quiero presentar efectivamente un material que sintetiza cómo generar ideas de investigación. Aquellos que todavía estén todavía con cierta inquietud en relación a que si su tema es viable, es abordable, pues esta presentación de cómo generar ideas de investigación les va a ayudar mucho. De hecho, la voy a compartir también por el chat del grupo para que ustedes la tengan y construyan su tema de investigación, el estado del arte, sobre este análisis que yo les voy a presentar en este momento. Les consulto, ¿ven la presentación? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos generar ideas de una investigación? Las formas de generación de ideas de investigación. Muchas parten de experiencias individuales, ¿sí? Puede ser que ustedes en su vida cotidiana, en su desarrollo profesional o en su experiencia laboral estén cerca de esas ideas, la práctica de una profesión, aquellos que son muy estudiosos, teóricos, tienen inquietudes de investigación, también puede a partir de un experimento, conversaciones con amigos
o expertos en ciertos temas, y la observación de los hechos. Nos llegan ideas que nos intrigan, la misma vida cotidiana, el observar ciertos fenómenos en la vida cotidiana, ciertos procesos que nos intrigan y nos dan ideas de investigación. Efectivamente, aquellas ideas iniciales posiblemente no son muy claras, sino son todavía un poco vagas, pero requieren un análisis cuidadoso para que tengan la posibilidad de ser transformadas en planteamientos más precisos. Cuando ya más o menos tenemos la idea de investigación con alguna claridad, entonces pasamos al estado del arte. Y el estado del arte no es más que no repetimos una investigación ya realizada. El estado del arte nos sirve para conocer lo que se ha escrito sobre un tema. Y esto nos ayuda a ya no repetir una investigación ya realizada. Como dice alguien, ¿para qué repetir? ¿Para qué investigar lo que ya se ha investigado? Nos ayuda también el estado del arte a estructurar la idea de investigación, a hacer un correcto planteamiento del problema, y también nos ayuda a seleccionar la perspectiva, el enfoque, la teoría desde la cual podemos abordar el tema de investigación. Nos ayuda a plantear inclusive el método, las técnicas y los instrumentos de carácter mixto, como nos lo decía la colega, tanto técnicas de carácter cuantitativo como de carácter cualitativo. Hay una batería de cada una de estas técnicas que nosotros seleccionamos para abordar nuestro tema de investigación. Ahora, para quienes todavía estén ahí dudando y cavilando en su tema de investigación, les quiero dar estos criterios para generar esas ideas. Las ideas que intrigan o nos apasionan de manera personal. Es decir, nadie más, sí, que nosotros como investigadores tenemos pasión por una parcela del conocimiento y queremos profundizar en su análisis. También pueden ser ideas que no son necesariamente nuevas, pero son novedosas. Puede ser que nuestra idea de investigación, nuestro tema de investigación ya ha sido investigado por otros autores, pero nosotros le vamos a dar un enfoque distinto, lo vamos a abordar desde un método distinto, y posiblemente nuestro trabajo de campo lo vamos a desarrollar en un espacio geográfico distinto al que otros han investigado. Por ejemplo, la desnutrición crónica. Posiblemente alguien se ha enfocado en Alta Verapaz, que es el departamento con mayores problemas de desnutrición, pero lo va a investigar posiblemente en otra área geográfica. Entonces es viable. Ideas que ayudan a comprender, ¿sí?, a describir estos fenómenos sociales. Efectivamente, el tema de
el espacio democrático para elección del Consejo Superior Universitario. Otro puede ser el tema de partidos políticos en Guatemala, como no institucionalizados, sino más bien como máquinas electoreras que aparecen, están solo durante la campaña y luego desaparecen y abandonan a su base social. Investigaciones que vendrán a resolver problemas en la sociedad. Entonces, estos son unos criterios fundamentales para que nuestro tema de investigación, nuestra idea de investigación esté bien estructurada y responda a estos criterios que estamos analizando, y luego ya caemos a nuestro tema de investigación. En ese marco, un tema de investigación todavía es más general que los problemas y no son directamente abordables. Podemos tener una idea de un tema de investigación, pero en la medida en que vamos leyendo, por eso es tan importante el estado del arte, vamos delimitando teórica, espacialmente nuestro tema de investigación. Y entonces el tema de investigación se relaciona con un corte de la realidad propio de la estructura y el estado de la disciplina en la cual se inscribe el investigador. En este caso, obviamente nosotros, un tema propio de la ciencia política. Puede ir por el tema de las políticas públicas, el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, la relación, ese análisis de correlación de fuerzas en el Congreso de la República, un análisis comparativo, por ejemplo, de los últimos 3 periodos de gobierno, desde don Jimmy, don Yamatei y ahora con Arévalo, pues puede haber un análisis comparativo, pero también temas importantes como políticas públicas, cómo definir una política pública efectivamente que nos ayude a resolver un tema de investigación efectivamente, y en ese marco debemos de desarrollar un esfuerzo por delimitar un área temática, es decir, debemos de definir el campo de estudio sobre el cual podemos hacer esa investigación científica. Entonces, plantearse un problema significa un cambio, en cambio, haber encontrado un punto que amerita realizar una indagación, pues sobre el mismo no hay suficiente conocimiento aún. Esto nos lo indica don Sabino, y efectivamente necesitamos profundizar en ese conocimiento de ese problema de investigación, de nuestro tema de investigación, porque todavía no hay suficiente conocimiento al respecto. Ahora, el tema de investigación. Esto es fundamental, por favor. Para seleccionar el tema de investigación debemos de definir y tener en cuenta estos otros criterios. Primero, ¿cuento con el conocimiento básico del tema? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Cuento con el conocimiento básico del tema? Si no cuento con ese conocimiento, estoy dispuesto a investigar, a leer mucho sobre el tema para llegar a tener ese conocimiento básico. La otra pregunta es,
Tendré acceso a las fuentes de investigación, a las fuentes de carácter primario. Es decir, si por ejemplo el tema de investigación es el tema de transición a la democracia en Guatemala, tendré acceso a la literatura especializada sobre transitología, tendré acceso a un conocimiento lógico histórico sobre efectivamente esas fuentes, esos expertos. Recordemos que las fuentes de carácter primario son personas, son comunidades, son profesionales, expertos en el tema, es decir, que yo los pueda entrevistar, que pueda desarrollar grupos focales y que voy a tener acceso a esas fuentes. En tanto que las fuentes de carácter secundario son las fuentes bibliográficas. Tendré acceso a bibliografía especializada en el tema que decidí investigar. Puedo tener acceso a informes científicos, a tesis desarrolladas, a libros, a documentos. Esas son las fuentes de carácter secundario. Y otro criterio, y es muy importante, dispongo de los recursos, ¿sí?, para abordar este tema de investigación, dispongo del tiempo, ¿sí? Necesito graduarme y por eso me voy a disciplinar en lugar del fin de semana irme a ver una película al cine o otra cosa, estoy dispuesto a por lo menos dedicarle un par de horas cotidianas a mi tema de investigación. Entonces, cuento con el tiempo suficiente para trabajar el tema. Eso es disciplina y ganas con esa anhelo de graduarse. Para eso trabajamos la tesis. Y lo último es, ¿para quién es relevante mi investigación? ¿Para quién va a ser relevante mi tesis? ¿Cómo mi tesis abonará al conocimiento y a la solución de problemas concretos? A través de un plan, a través de una política, a través de una propuesta concreta. O sea, mi tesis debe ser propositiva. Al final de mi tesis yo presento una propuesta, un plan, una política pública que contribuya a solucionar el problema social que decidí investigar. Una vez se ha seleccionado el tema, se procede al planteamiento del problema. Obviamente, previo al planteamiento del problema, tenemos que construir el estado del arte. Entonces, y esto es muy importante, a mayor extensión, menor intención y viceversa. Es decir, si estoy abarcando un largo periodo histórico, voy a profundizar menos en mi tema de investigación. En tanto, si selecciono los últimos 5 años o el análisis de los últimos 2 gobiernos, efectivamente puedo profundizar en el análisis lógico histórico y los actores que tuvieron relevancia en este tema. Y luego, ¿cómo migro del tema al problema de investigación? Efectivamente, el problema de investigación siempre se define a partir de un tema más amplio. Ustedes definen la temática y sobre eso hacemos el planteamiento del problema, pero como les dije, la lectura como principio de la escritura. No podemos escribir sobre algo que desconocemos. Por eso es muy importante leer
Y ese tema de la pesquisa bibliográfica, eso lo tengo yo muy bien desarrollado y tendríamos que ver hasta dónde han desarrollado su estado del arte. Entonces, supone del tema al problema, supone un movimiento de lo abstracto del tema a lo concreto del problema. Planteamos adecuadamente el problema y para eso no hay técnicas para la formulación de problemas de investigación, pero sí hay una estructura mínima que la vamos a desarrollar con mucho gusto. Y entonces recuerden que un problema de investigación al final concluye con un conjunto de interrogantes que nos hacemos con respecto a algún aspecto de la realidad. Entonces, el problema de investigación es análisis, síntesis, cómo describimos el problema y finalmente cómo desarrollamos nuestras interrogantes, nuestras preguntas de investigación. En la escuela, en el diseño, se llaman nuestras preguntas generadoras. Y entonces vamos al planteamiento del problema y en efecto es fundamental identificar claramente la pregunta que se quiere responder. ¿Cuál es esa pregunta, esa inquietud científica que tenemos en relación al problema concreto y a cuya solución o entendimiento se contribuirá con el desarrollo de nuestra tesis, el desarrollo de la investigación? ¿A qué parcela de la realidad social queremos contribuir con nuestra tesis? Y ojo, ¿qué es lo que contiene el planteamiento del problema de una investigación? Efectivamente, esto es estratégico. Si ustedes desarrollan su planteamiento del problema bajo esta lógica, ustedes van a puerto seguro. En primer lugar, describimos el problema. Obviamente, insisto, la lectura como principio de la escritura. Vamos a tener la capacidad de describir nuestro problema cuando ya hemos leído suficiente y hemos construido el estado del arte. Y posterior a la descripción, definimos el sujeto y el objeto de la investigación. En ciencias sociales, ustedes saben que estudiamos sujetos de investigación y no tanto objeto como lo hacen las ciencias naturales. Nosotros estudiamos sujetos, poblaciones, actores, partidos políticos, instituciones, organizaciones, y entonces son nuestros sujetos de investigación. Y sobre ese tema tenemos que delimitar nuestro problema de investigación en términos teóricos. Tanto la delimitación teórica como la delimitación temporal. Esto es bien importante, definir exactamente cuál es el periodo que yo voy a abarcar para nuestro tema de investigación. También la delimitación espacial, es decir, la delimitación geográfica, histórica, que nos delimita el espacio geográfico sobre el que vamos a versar nuestra investigación. Pueden ser, por ejemplo,
la política antimigratoria que está aplicando el gobierno de Donald Trump en esta coyuntura desde que volvió al poder, y también debemos definir exactamente cuáles van a ser los alcances para que los que lean nuestro tema, nuestra tesis, no estén buscando otras cosas que nosotros no definimos desde un inicio. Luego justificamos la investigación. La justificación es por qué es relevante mi investigación, para quién es relevante, y hacemos un análisis de viabilidad. Es decir, por qué es viable, por qué es abordable, porque cuento con el tiempo, cuento con acceso a las fuentes, cuento con los recursos, y luego hacemos una síntesis en términos de relevancia y alcances. Es decir, planteamos concretamente nuestro problema de investigación y finalmente establecemos las preguntas, nuestras interrogantes principales, que hay una interrogante central y de 3 a 5 interrogantes más específicas, y de esa manera planteamos adecuadamente nuestras preguntas de investigación. Recuerden que toda tesis, todo planteamiento del problema concluye con unas preguntas. ¿Y qué es lo que vamos a contestar en nuestra investigación? Son esas preguntas que hemos formulado. Y entonces, pues aquí ya está parte por parte en qué consiste la descripción del problema, ¿sí? Se dice que si planteamos correctamente un problema, está parcialmente resuelto. Es decir, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Entonces, el planteamiento del problema debe estar expuesto con estos criterios. Con estos criterios bien importantes. El problema debe estar formulado claramente. Es decir, debemos de describir los hechos, sí, pero para eso, pues hemos leído mucho sobre el tema de investigación. Debemos de definir las situaciones, quiénes participan o quiénes están involucrados en el problema o quiénes son los que se ven afectados por nuestro tema de investigación. Definimos cuáles son las características del fenómeno, cuáles son los lugares en donde ocurre este fenómeno. Si es posible, definimos también fechas históricas, conflictos, los dramas, las situaciones difíciles y los desenlaces, a dónde va a llegar el problema si no se le da una solución. Otro criterio es expresar el problema y su relación con una o más variables, ¿sí? Y expresar las posibilidades de realizar pruebas empíricas, si es que las hubiera, y debemos de señalar los aspectos que son medibles, que son observables. Para eso definimos una serie de técnicas desde el punto de vista del método de investigación. ¿Y cuáles son los impactos esperados?
pues una descripción de la incidencia de los resultados desde el punto de vista de los asuntos, los conflictos, los problemas estratégicos definidos en la sociedad. Y para eso nosotros como investigadores debemos de identificar claramente cuáles son las instituciones, los gremios, las organizaciones, las comunidades o inclusive desde el punto de vista nacional o internacional que podrán utilizar los resultados de la investigación para el desarrollo de sus objetivos, la definición de las políticas, el desarrollo de los planes o programas. Al final, nuestra investigación puede contribuir a instituciones, a organizaciones, a partidos, a un segmento, un gremio de la sociedad que se va a ver interesado en analizar cuáles son las recomendaciones, cuáles son las conclusiones y recomendaciones que estamos dando con nuestra tesis, cuál es la propuesta de solución, y a partir de ahí nosotros podemos contribuir a la solución de los problemas en la sociedad. Finalmente, definimos las preguntas de investigación. Ojo con las preguntas, las interrogantes de investigación. No deben de ser demasiado generales, que no nos lleven a ningún lado, sino deben usar no deben tampoco usar términos muy ambiguos ni abstractos. Debemos usar preguntas que generen, no debemos evitar el uso de preguntas que generen una gran cantidad de dudas. Las preguntas deben de ser precisas, deben establecer los límites temporales y espaciales del estudio que deseemos realizar. Por ejemplo, aquí hay algunas preguntas. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan con más frecuencia los niveles gerenciales en las instituciones? ¿Qué tipo de información se tramita por dichos medios? ¿Qué propósitos tiene la información? ¿A quién o a quiénes elaboran esa información? ¿Y con qué frecuencia se envía dicha información dentro de una institución muy concreta? Estos son algunos ejemplos de preguntas que son específicas y que aclaran el tema de cuáles son los medios de comunicación que usan con más frecuencia los niveles gerenciales en las instituciones, ya sea de carácter privado o de carácter público, y son muy, muy concretas. Finalmente, podemos desarrollar la justificación de nuestra investigación. ¿Por qué se justifica esta investigación? Mi tema de investigación, ¿por qué se justifica? La justificación no es más que exponer esas razones por las cuales yo quiero desarrollar esta investigación, es decir, establecer criterios. ¿Para quién es conveniente en cuanto al propósito académico o la utilidad social? ¿Qué nuevo aporte teórico académico voy a alcanzar con mi investigación? ¿O a quién va a favorecer? ¿Cuál es la utilidad social del desarrollo de mi
de la investigación que voy a proponer. También, ¿cuál es la relevancia social? ¿Para quién es importante el tema de investigación que voy a desarrollar con mi tesis? ¿Cuál es la trascendencia, la utilidad y los beneficios que derivados de mi tesis va a posiblemente a ayudar a resolver un problema en la sociedad, en el Estado, en la nación, desde el punto de vista de la ciencia política? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Realmente va a tener algún uso la información que voy a desarrollar? ¿Cuál va a ser el uso de esa información? ¿Cuál es el valor teórico? ¿Se va a cubrir algún espacio no cubierto del conocimiento que hasta ahora era desconocido? ¿Cuál es la utilidad metodológica? ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y recolectar información? Y finalmente establecemos la viabilidad, es decir, ¿por qué es viable mi investigación? Esta está relacionada con la disponibilidad de los recursos materiales. Cuento con el tiempo, cuento con los recursos económicos, los recursos tecnológicos y el acceso a las fuentes de carácter primario y de carácter secundario, como ya se los había anotado anteriormente. Entonces, creo que nos fuimos a vuelo de pájaro, pero quisiera consultarles efectivamente si sobre este tema tienen inquietudes. Esta presentación, especialmente en relación a cómo debemos de plantear nuestro problema de investigación, se los voy a desarrollar, y este es importante, esta diapositiva. El planteamiento del problema de una investigación debe contener estos aspectos. Entonces, esta presentación les puede ayudar a revisar lo que ustedes han avanzado en su tema de investigación. Posiblemente ya algunos están en el planteamiento del problema, y como les dije, esta presentación se las voy a compartir en el chat del grupo, y por supuesto que también, como les dije, les voy a compartir algunos diseños de investigación para que ustedes hagan su propia comparación en relación a estos temas. Entonces, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta en relación a esto que les hemos compartido. Como les dije, se los voy a compartir por medio del chat de la clase. No sé si tuvieran alguna inquietud, mis estimados. Mi parte todo bien, doctor. Perfecto. De mi parte también, muy buena su presentación. Creo que tiene muchos aspectos generales que pueden ser de apoyo para el curso. Buenísimo. Entonces, como les digo, de acuerdo al avance que llevan ustedes en lo particular,
tomen esta presentación y examinen el avance que tienen de el desarrollo de su tema, el estado del arte inclusive, y quienes ya hayan avanzado al planteamiento del problema, excelente. Yo lo que vamos a hacer es hablar con la gente de la escuela en relación a si efectivamente el primer parcial que supuestamente ustedes ya abordaron, se les va a compartir la calificación, y si no, pues de alguna u otra manera vamos a resolver ese tema. Yo me voy a poner de acuerdo con el coordinador de la carrera y vemos cómo resolvemos ese tema. No sé si la docente que venía con ustedes va a calificar este primer parcial y va a publicar notas. Si no, de alguna u otra forma vamos a resolver este inconveniente si en algún momento se da. Solo, doctor, lo que sucede... No, Jonathan, sí, gracias. Por favor. En mi caso, y creo que en la mayoría, los apartados están en la plataforma, pero no hicimos entregas en la plataforma, sino por correo electrónico, ¿verdad? Entonces, por si usted va a tener acceso a la plataforma, va a ver que no hay entregas ahí, pero es porque fueron por correo, ¿verdad? Yo estuve preguntando, pero ya no tuve respuesta. Sí, recuerden que los parciales deben de quedar registrados en la plataforma, y es en la plataforma que se califican para que ustedes tengan sus notas acumuladas. Entonces, es en la plataforma de Moodle, pero yo voy a hablar con el coordinador de la carrera y vamos a ver de qué manera resolvemos este inconveniente, estimado Jonathan. Efectivamente, nos dice Andy que en la plataforma está el espacio para entregar el parcial. Mi consulta es, ¿alguno de ustedes subió su parcial a la plataforma? En mi caso sí, maestro, en las 2 vías. Tanto por correo como lo subió también a la plataforma. Es correcto, doctor. Bueno, entonces vamos a revisar la plataforma. Si hubiera algún inconveniente, de repente, como yo ya tengo asignado el curso, les voy a abrir el espacio para que lo puedan subir todos a la plataforma, y sería el primer avance de su diseño de investigación, y me va a servir mucho a mí para revisarlos y calificarlos, y obviamente hacerles mis comentarios, mis sugerencias, posiblemente para que vayamos mejorando. Mucho les voy a agradecer tomar muy en cuenta esta presentación que vimos hoy para volver a revisar el avance de su diseño de investigación, y les voy a compartir además un par de diseños de investigación que yo considere que están al 100 para que ustedes los tomen como referente. Así es que, pues, de esta manera vamos a tratar de retomar y de efectivamente avanzar en relación a lo que queda del semestre. Recordemos que es septiembre, octubre y algunos días de noviembre. Entonces, pero creo que si nos disciplinamos, tomamos como referente estos diseños y avanzamos,
como marcos de referencia, creo que vamos a llegar a buen puerto. Lo importante es que sí, yo necesito que cada uno de ustedes ya tengan definido muy concretamente su tema de investigación de tesis. Obviamente, luego el estado del arte para caer al planteamiento del problema. Creo que esta presentación, más los diseños que les voy a compartir, les pueden servir mucho para ir avanzando, ir ganando tiempo, y ahí sí que contrarreloj, ustedes tienen toda la libertad para avanzar en su diseño e investigación de tesis. Ojalá que al final del curso ustedes en el examen final me puedan presentar ya un diseño más o menos terminado, ¿sí? Para que yo les pueda otorgar la nota final y de una vez ustedes ya puedan presentarlo a la coordinación académica y al coordinador de carrera para su revisión, aprobación y efectivamente empiecen ya el siguiente semestre sin mayor detenimiento a redactar su informe de tesis para que a más tardar en el mes de junio, no más allá del primer semestre del otro año, ustedes estén presentando el informe de tesis y pues puedan estar graduándose de licenciados en ciencia política con especialidad en analistas políticos o políticas públicas. Así es que, bueno, si no hay alguna otra inquietud, para mí ha sido un gustazo estar con ustedes, felicitarles por el esfuerzo y pues nos vemos, si Dios lo permite, el día viernes en este mismo horario de 5:30 a 7 de la noche. No sé si alguien quiere hacer algún último comentario. De mi parte, todo claro, maestro. Muy bien, excelente. Vamos a ponernos de acuerdo con Ana Lucía. De repente este enlace de la clase queda para las siguientes. De repente le pediría a Ana Lucía que programara en el calendario los lunes y los viernes de 5:30 a 7 de la noche. Y pues gracias por habernos facilitado el link y este enlace de la clase, y pues estoy para servirles. Ya tenemos un chat, ¿verdad? Con el apoyo de Ana Lucía, y todos ya están como miembros de ese chat, y cualquier inquietud, cualquier duda, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto los voy a apoyar. Así es que ha sido un gustazo saludarles y nos vemos